solemnidad de la Anunciación del Señor o también de la Encarnación en este 25 de marzo, cuando pues faltan nueve meses, ¿no?, para la noche de la Navidad. Hacemos memoria del que fue coadjutor de esta parroquia, del buen pastor de San Sebastián, don José Añorga, presbítero, que durante muchos años solía tener la costumbre de, en este día, iniciar la construcción del Belén. Ponía las primeras piedras del Belén para que tuviese 9 meses de construcción el Belén de la Catedral de San Sebastián, y eran en memoria de los 9 meses de gestación de María. Era una imagen pues preciosa la que este sacerdote enamorado del Señor y de su madre pues hizo entre nosotros mientras que el Señor le llamó, hasta que el Señor le llamó a su seno. Bien, en este día la Iglesia en España celebra la Jornada de la Vida. Fue una decisión de la Conferencia Episcopal Española la de unir la Jornada de la Vida en defensa de la vida en el día de la Encarnación. Y recuerdo que hubo una cierta duda entre los obispos diciendo, bueno, pues quizás no puede pasar, quizás que si la Jornada de la Vida se asigna a este día, quizás el misterio moral en el que la Iglesia denuncia, ¿no?, la barbaridad del aborto, pueda eclipsar el misterio cristológico de lo que es la encarnación de Jesucristo. No son dos aspectos que quizás habría que separar el uno del otro, ¿no? La celebración de la encarnación del Verbo en este día, y quizás hay que buscar otro día para la defensa de la vida. Y recuerdo que la reflexión más bien llegó a un consenso con lo que el concilio afirma, de que es a la luz del Verbo encarnado en donde se clarifica la dignidad del ser humano. Para que uno comprenda cuál es la dignidad del ser humano, para que uno comprenda cuál es la dignidad de un embrión. ¿Qué es un embrión siendo algo tan pequeño, tan insignificante? ¿Qué es un pequeño feto en esas primeras etapas? ¿Qué es eso? Pequeño garbancito, como dice alguien, ¿no? Para entender la dignidad de lo que es la vida humana en esos primeros estadios de la vida, no hay como pensar que Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó por ese estadio de la vida. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo embrión y habitó entre nosotros. Hay un adagio teológico que dice, ¿no?, que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, y todo aquello que ha sido asumido por Jesucristo ha sido redimido. Pues bien, Él ha asumido todas las etapas de la vida. Él ha pasado por todos los estadios de la vida en sus fases más frágiles. La fragilidad de un embrión, la fragilidad de un feto, ha sido plenamente asumida por el Verbo de Dios que se ha hecho hombre. ¿Cómo podemos dudar de que sea persona humana la vida humana que está en el seno materno, cuando era persona divina la que estaba en ese mismo estadio de la vida, pero era persona divina la que estaba en el seno de María? Es decir, es el Verbo de Dios el que descubre al hombre su propia dignidad. Nos enamora el descubrir a Jesucristo, al Verbo encarnado, pasando por todos esos estadios y etapas de la vida. Como sería el embarazo de María, donde encontró Dios un lugar seguro para venir al mundo. Y la Iglesia, que está llamada a ser faro encendido en medio de la oscuridad de este mundo, y está llamada, ¿no?, pues a ejercer una palabra profética allí donde existe pues un eclipse de la razón, porque es cierto que nuestra cultura tiene un eclipse de la razón, porque siendo muy sensible hacia otros aspectos de la moralidad o de la ética,
Sin embargo, tiene la paradoja de ser insensible, ¿no? Quizás incluso el maligno se sirve de cierta sensibilidad moral en algunos aspectos de la vida para disimular la insensibilidad y para de alguna manera pues esconder la gran abominación que supone el haber aceptado el aborto como algo que convive en nuestra vida, incluso llamarlo derecho. Pero quizás el maligno cede en que nuestra generación mantenga, ¿no?, pues determinadas sensibilidades en materia ecológica, etcétera, para que así se autoengañe teniendo una buena conciencia y no teniendo conciencia, que no se enciendan las luces de alarma en nuestro interior como deben de encenderse, ¿no?, ante la realidad de que la vida humana en sus estadios más inocentes y débiles está siendo sacrificada. Es una gran tragedia, el que cientos de vidas humanas en España, millones a nivel mundial, ¿no?, pues estén siendo sacrificadas, ¿no?, diariamente. También quiero hacer otra referencia en este día, y es la providencia ha querido que el día de la Anunciación haya sido el día en el que la diócesis ha recibido la aprobación definitiva del canal televisivo, que desde la noche de Navidad, por cierto, desde la Nochebuena, allí comenzamos en un primer momento a emisión a prueba, viendo cómo podíamos hacernos con esa capacidad de retransmitir en una programación de 24 horas de ese canal diocesano, y después de haber emitido a pruebas, después de haber solicitado los permisos al Gobierno central y autonómico, precisamente en el día de hoy, día de la Anunciación, pues hemos recibido esa aprobación definitiva y hemos comenzado la emisión con el Ángelus del mediodía en el día de la Anunciación, ¿no?, como son las cosas. Y yo solo puedo decir, ante la diócesis, puedo decir que veo la providencia de Dios en ello, que de esta situación tan paradójica que hemos vivido con motivo de la pandemia y que continuamos en ella, hemos visto una providencia de llevar el Evangelio a través de una difusión, pues emitiendo en abierto con un canal televisivo a toda Guipúzcoa, como algo que no hubiésemos pensado, como algo que difícilmente hubiese cabido en nuestros proyectos, ¿no?, pero que sin embargo Dios nos lo ha mostrado, y en la medida que uno responde, ¿no?, pues al reto de lo que fue el confinamiento, el más estricto del primer momento de la pandemia, pues en la medida en que respondimos allí, pues con la grabación de muchos, ¿no?, pues materiales de evangelización, nosotros no lo sabíamos, pero Dios tenía un proyecto, que detrás de eso vendrían nuevos pasos y finalmente se pudiese convertir el día de la Anunciación en un canal televisivo que obviamente queremos cuidar. Es un gran anuncio el que hacemos delante de toda la diócesis. Es el gran anuncio del Evangelio, el gran anuncio de la salvación. Le hemos puesto el nombre de Betania Televisión, y parece que ese nombre yo creo que es emblemático, ¿no? Es emblemático porque esa familia de los amigos de Jesús, de Lázaro, de Marta y María, era el lugar en el que Jesús tenía su descanso, en el que Jesús se sentía en casa. Y queremos que Jesús esté en los hogares, en todas las casas, y que Él tenga su lugar de entrada y de gozar y de disfrutar, ¿no?, de esa presencia. Por eso yo quiero ofrecer la misa de hoy en acción de gracias por el inicio de este canal. Que Dios bendiga sus pasos, que sean muchas personas las que tengan su momento de gracia, porque ya sabemos lo que ocurre con un canal televisivo y lo que ocurre con el zapping y con esos momentos en los que uno no hubiese pensado, no hubiese imaginado que Dios le estaba esperando con una palabra,
con una imagen. Dios sabe cómo llegar a las almas, porque el Evangelio de hoy dice: porque para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible. Él es el que es capaz de salir al encuentro, salir al encuentro del hombre, salir al encuentro de cada uno de nosotros como solo Él sabe. Porque nos ama eternamente, porque Él piensa en cada uno de nosotros y cada uno tiene un momento de gracia. Dios ha pensado: ¿cómo llegaré a este y a este otro? Y lo tiene pensado, y nosotros tenemos que poner todas nuestras capacidades a su servicio para que el que comenzó en cada uno de nosotros su obra buena, Él mismo la lleve a término. A María, nuestra Madre, a Santa María de Nazaret y a los 3 santos de Betania, Lázaro, Marta y María, les encomendamos esta obra evangelizadora que hoy hemos iniciado.